Gracias. Bueno, vean, hoy vamos a hablar de un tema que también es muy importante en la traducción, que podría ser tal vez para algunos un poquito complicado. Si están viendo todo en la pantalla, ¿verdad? Así es, hermana. Sí, hermano. Ah, bueno, qué bien. Entonces, todos viendo la pantalla, hoy vamos a hablar de la voz activa y la voz pasiva. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a explicarlo bien despacito. Si tienen dudas, ustedes preguntan y con mucho gusto volvemos a hablar del concepto de voz activa y de voz pasiva eh, para que, para que no hayan dudas de qué es, ¿sí? Y entonces vamos a hacer práctica en la clase también, pero lo vamos a hacer juntos, como aquel día que hicimos el Salmo 1, recuerdan que lo hicimos juntos, para que, para que se familiaricen con esta voz activa y esa voz pasiva. Ahora, en algunos idiomas no existe la voz pasiva, entonces por eso es bueno que ustedes sepan, lógicamente, como siempre lo hacemos, lo explico en español, con el español, como es la voz activa y pasiva en español, y ustedes vayan pensando si ustedes tienen eso en su idioma o si no lo tienen, porque si no tienen voz, de hacerlo en voz activa. Y vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, María come fresas. Ahora, nosotros en gramática decimos que María es el sujeto de la oración, porque el sujeto de la oración es el que realiza la acción del verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es comer. María come. Entonces, ¿quién come? María come. Entonces, cuando, digamos, si ustedes estuvieran estudiando gramática y quieren saber cuál es el sujeto de la oración, recuerde que estamos diciendo, sujeto es el que realiza la acción del verbo. Entonces, María come. ¿Quién está comiendo? María. ¿Qué come? Fresas. ¿Sí? María come fresas. Entonces, el sujeto de la oración es María, porque ella es la que está haciendo lo que dice el verbo. ¿Qué es lo que dice el verbo? Que ella está comiendo. Entonces, María come, ¿qué come? Fresas. Entonces, otra vez, el sujeto se descubre preguntándole al verbo ¿quién? ¿Quién come? María. ¿Qué come? Fresas. Entonces, ¿qué responde a lo que llamamos objeto directo de la oración o complemento directo? ¿Por qué? Porque el afectado de lo que hizo María son las fresas, ¿verdad? Entonces, las fresas se las comió María, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro aquí. Ahora, en este caso, las fresas son comidas por María. Si nosotros queremos ver el significado de María come fresas o de las fresas son comidas por María, el significado es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién se comió las fresas? María. ¿Qué comió María? Fresas. ¿Sí? ¿Qué hizo María? Comió. Entonces, María come fresas y las fresas son comidas por María, no le cambia el significado a lo que sucedió. ¿Sí? ¿Qué fue? Que María se comió unas fresas. Ajá. Pero la oración, ustedes vieron, la oración gramatical cambió. Ah, María come fresas, decimos, bueno, el sujeto de la oración es María, porque es la que realiza la acción del verbo que fue comer en este caso. Pero en el caso de las fresas son comidas por María,
Eso se llama voz pasiva. Las fresas son comidas por María. Ahora, ¿cómo se llama? María come fresas. Eso es una voz activa. ¿Por qué activa? Porque el sujeto de la oración, que es María, fue la que se comió las fresas. Entonces es activo, porque María hizo algo que en este caso fue ¿qué comió? ¿Y qué fue lo que comió? Comió las fresas. Eso es voz activa, porque María fue el sujeto de la oración, es la que realizó la acción del verbo. En cambio, en este caso, si nosotros vamos a analizar la gramática de las fresas son comidas por María, ¿qué sucede? Que el sujeto de la oración son las fresas. Recuerden que yo les dije en la oración anterior que las fresas es el objeto directo. Entonces, en voz pasiva, el objeto de la oración, que el objeto se averigua preguntando ¿qué? ¿Qué comió María? Fresas. Entonces, las fresas se convierten en el sujeto de la oración. Entonces, las fresas en este caso es sujeto. Ahora, son comidas. Alguien se las comió. ¿Quién comió? María. Pero María, voz pasiva, no es el sujeto de la oración, sino que María pasa a segundo plano. Digamos, si yo dijera, se comieron las fresas. Bueno, alguien se las comió. ¿Quién se las comió? ¿Quién sabe? Yo tenía ahí una tacita con fresas y cuando regresé no habían fresas. Se comieron las fresas. No tenemos el sujeto de la oración, no tenemos el sujeto. ¿Quién se las comió? No sabemos. En el caso de las fresas son comidas por María, María pasa a segundo plano. Ya no es importante María, no importa quién se las comió. El asunto fue que las fresas son comidas. Entonces las fresas pasan a ser un poquito más importantes porque se pasa al primer lugar de María come fresas, ahora las fresas son comidas por María. Esto es lo que se llama voz pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque, como les dije hace un ratito, el sujeto de la oración es el que realiza la acción del verbo. Eso es activo. El sujeto hace lo que el verbo está diciendo que hizo. En este caso fue el verbo comer. Entonces es una voz activa porque María come fresa. La voz pasiva, las fresas son comidas por María, es pasivo porque el sujeto no es el que realiza la acción del verbo. Las fresas no se comieron a ellas mismas, sino que otra persona se comió las fresas. Entonces es pasivo porque el sujeto de la oración no es el que realiza la acción del verbo. ¿Sí? Como les digo, es un poquito como un poquito complicado, pero vamos a seguir dando ejemplos para aclarar un poquito más este concepto de voz activa y de voz pasiva. Como lo indica su nombre, la voz activa significa que el sujeto de la oración es el que está actuando, o sea, está ejecutando la acción del verbo. Como por ejemplo, en este caso ya no de María come fresas, sino Laura lee un libro. ¿Quién lee? Laura. Entonces, usted le pregunta al verbo, ¿quién? Y se responde el sujeto de la oración, quien realizó la acción, que fue Laura. Entonces, ¿quién lee? Laura. ¿Qué leyó Laura? Un libro. Entonces, el libro es el objeto directo. Laura es el sujeto de la oración. Esto es activo. ¿Por qué activo? Porque el sujeto, que es Laura, realiza la acción de leer. ¿Quién se afecta con la acción de leer? Digamos que el libro, porque el libro es el que está siendo leído, ¿verdad? Como las fresas. ¿Cómo se afectan las fresas? De que María se las comió, ¿verdad? Entonces, la acción recae en el objeto directo. Bueno, vamos a seguir. Ahora, la voz pasiva, la acción del verbo recae en el objeto. Recuerda que yo les dije que el objeto es
preguntándole al verbo ¿qué comió María? Fresas. ¿Qué leyó Laura? El libro. Entonces, pero la acción del verbo en una voz pasiva recae en el objeto, o sea, recae en las fresas o recae en el libro, ya no tanto por Laura o por María, ¿sí? Entonces, el sujeto pasa a ser un complemento, o sea, pasa como a segundo plano. Ya no es tan importante quién fue el que realizó la acción. Entonces, otra vez, la voz activa es cuando el sujeto de la oración es el que ejecuta la acción, ¿sí? Y en la voz pasiva, el sujeto de la oración es la cosa o persona sobre la cual recae la acción, ¿verdad? Es un poquito diferente, aunque no nos olvidemos de que el significado es exactamente el mismo. Bueno, por ejemplo aquí, Juan construyó la casa. Eso es una voz activa. ¿Quién construyó? Juan. Entonces, ¿quién realizó la acción? Juan. ¿Qué construyó Juan? La casa. Entonces, Juan construyó la casa. Entonces, el sujeto, el verbo y el objeto. ¿Sí? Ahora, cuando yo lo hago en voz pasiva, entonces podemos decir, la casa fue construida por Juan. ¿Sí? Entonces, aquí como que la casa es más importante que Juan, porque la casa pasa al primer plano, siendo sujeto a la oración, sin realizar la acción del verbo. Porque en la voz activa, el sujeto es el que realiza la acción del verbo. En la voz pasiva, el sujeto no realiza la acción del verbo, sino que más bien es la que fue afectada por la acción del verbo. ¿Por qué? Porque la casa fue construida, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora, a veces ni siquiera vamos a mencionar quién fue el que realizó la acción. Eso de por Juan o por María o por Laura pasa al segundo plano. A veces en algunas oraciones pasivas ni siquiera se menciona. Bueno, ¿por qué a veces se usa la voz pasiva en vez de la voz activa? Bueno, hay varias razones para eso. Es probable que el autor use la voz pasiva para que la atención no se enfoque en la persona que ejecuta la acción, sino en la persona o cosa sobre la cual recae la acción. ¿Alguien quiere leerme Marcos 10:33, por favor? Marcos 10:33. El que lo tenga, el que lo busque y lo tenga, abre el micrófono y me lo lee, por favor. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Muy bien. ¿A dónde está una voz pasiva ahí? Alguien que la descubra. A ver si le encuentran una voz pasiva en ese versículo. A ver, no todos al mismo tiempo. A ver, aquí subimos a Jerusalén. No sé ¿Sí? si estoy bien. Vea, si nosotros decimos, ahora subimos, bueno, yo tengo la Reina Valera contemporánea aquí en este momento. Ahora vamos camino a Jerusalén. ¿Quién vamos? ¿Quién? Alguien hizo eso de ir. Es el verbo ir, vamos, ¿verdad? Entonces es una voz, sería una voz pasiva, activa, porque alguien va a ir a Jerusalén. Ahora, si vemos el contexto, era Jesús con los discípulos. Ahora vamos camino a Jerusalén. Eso es voz activa.
porque nosotros vamos camino a Jerusalén. ¿Quién va? Nosotros. ¿Quién realiza la acción? El sujeto. Entonces es una voz activa. Ahora, hay otra oración por ahí que es pasiva. ¿El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes? Exactamente. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Vean, el Hijo del Hombre, nosotros sabemos que es Jesús, ¿verdad? Entonces, mire, dice, el Hijo del Hombre será entregado. Ahora, para saber si es voz activa o es voz pasiva o activa, nosotros vamos a preguntarle al verbo quién. El Hijo del Hombre será entregado. ¿Quién va a entregar a Jesús? A ver, aquí es para que hablemos todos. Ahora sí, pueden abrir. ¿Los ¿Quién? sacerdotes? No, oiga, preste atención. El Hijo del Hombre será entregado. Aquí, ¿a quién será entregado? A los sacerdotes y a los escribas. Entonces, ¿quién lo va a entregar a ellos? No aparece. Exactamente, no Los aparece. Ahora, aquí en este versículo no dice quién. Nosotros, si ya hemos leído la Biblia y hemos estudiado la Biblia, podemos decir, bueno, así fueron los judíos que entregaron a Jesús. Otros dirían, bueno, fueron los sumos sacerdotes. O sea, nosotros podemos decir quién realizó la acción de haber entregado a Jesús, pero aquí no lo dice. Entonces, hacemos de cuenta que no sabemos quién lo hizo. Entonces, ¿quién lo entregó? ¿Quién sabe? Entonces, en este momento aquí, sería un poquito extraño, por ejemplo, porque aquí dice, vea, en la pantalla, vean la pantalla, es probable que el autor use la voz pasiva para que la atención no se enfoque en la persona que ejecuta la acción, sino en la persona o cosa en la cual recae la acción. Entonces, en el versículo de Marcos 10:33, la persona sobre la cual recae la acción, ¿quién es? Jesús, Jesús, el Hijo del Hijo del Hombre. Hombre. El Hijo del Hombre es sobre el cual recae la acción. Ahora, en este momento, quien vaya a entregar a Jesús no tiene ninguna importancia. ¿Qué es lo importante de este versículo? Que Jesús, que es el Hijo del Hombre, va a ser entregado ¿a quién? A los sacerdotes y a los escribas. Entonces, quien lo entregue no importa en este momento, en este versículo. Pero es que se usa una voz pasiva para no mencionar quién es el sujeto que va a realizar la acción del verbo porque no es importante. El importante en este momento, lo que se quiere enfatizar y que la gente entienda bien es que el Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Sí? Por eso entonces se usa una voz pasiva. Ahora vamos a ver Marcos 14, 4 y 5. Marcos 14, 4 y 5. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Ajá. Entonces, aquí tenemos dos versículos de que se habla de cuando la mujer derramó un perfume muy caro a los pies de Jesús. Entonces, ¿cuál es? ¿Dónde encuentran ustedes una oración pasiva? Algunos indignados.
Algunos de los que allí estaban se enojaron internamente. Bueno, esto yo diría que es una voz activa porque ¿quiénes se enojaron? ¿Quiénes se enojaron? Algunos. Algunos de los que estaban ahí. Entonces, algunos de los que estaban ahí es el sujeto a la oración que realizan la acción del verbo que es enojarse. Entonces, eso es una voz activa porque algunos de los que estaban ahí se enojaron. Entonces, esa no es pasiva, es activa. Sigamos con otra. Pero es muy bueno que lo haya mencionado porque así comparamos cuál es activa y cuál es pasiva, ¿verdad? ¿Alguna otra? ¿Una pasiva? Bueno, les voy a dar una, pero ustedes me dan la siguiente, ¿sí? Ahí hay una pregunta. ¿Por qué se ha desperdiciado así este perfume? Ahora, ¿quién desperdició el perfume? Manacancho. No hay. No dice quién desperdició el perfume. El perfume fue desperdiciado, ¿sí? No dice quién lo desperdició. Entonces es una voz pasiva. ¿Por qué? Porque se ha desperdiciado el perfume. ¿Quién lo desperdició? Ahí no dice quién. Eso es una voz pasiva. Se desperdició el perfume. Recuerda que las oraciones anteriores de las fresas y del libro decían, las fresas fueron comidas por María. Entonces decía, por María, recuerden. Vea que aquí ni menciona por algo, porque para hacerla más completa, hubiera podido decir, porque estaba ese perfume por la mujer. Entonces la mujer es la que realizó la acción del verbo, ¿sí? Pero aquí no la quieren mencionar. ¿Por qué? Porque en este momento la mujer no es tan importante. Lo que quieren enfatizar aquí es el desperdicio del perfume. Entonces no mencionan quién desperdició. Bueno, ustedes saben bien que no era un desperdicio, era un acto de adoración a Jesús, pero esta gente lo veía de esa manera, ¿verdad? Entonces, aquí no menciona quién hizo el desperdicio. Ahora, veamos el versículo 5. Busquen una oración pasiva en el 5. Tengo la versión aquí, la conté el rendera también. Es vendido por más de 300 días de sueldo, o sea, 300 días. Y ese dinero a los pobres y se enojaron mucho contra ellos. ¿Dónde encuentran ahí una oración pasiva? No le dan nada, contéstame, empezar, no importa, quiero contestar cualquiera. Haberse dado los pobres. A eso y otra, claro, Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. ajá, ahí. ¿Por qué?
podría haberse vendido por más de 300 denarios. ¿Quién lo iba a vender? Nadie. ¿Realizaría la acción de vender? Es que es una suposición, ¿no, hermana? Podía haberse vendido. O sí, sí, definitivamente. Ahora, ¿quién era vendido? O sea, suponiendo. Judas. ¿Qué resuelve? O uno vende, la dueña come, agarra los 300 denarios y se los da, o se los da a sus, ¿sí? Entonces, hubiera vendido. Pero otra posibilidad hubiera sido que ella agarre el frasco de perfume, se lo dé también y decirle, mire, vendan este perfume y déjense el dinero. Entonces, si es una suposición porque no sabemos si hubiera sido o el dinero ya está, ¿verdad? Pero aquí no es importante quién lo hubiera vendido. Aquí lo que está enfatizando es que ella, en vez de habérselo derramado en los pies de Jesús, mejor hubieran tenido 300 denarios en la mano, ¿verdad? Y no un olor de perfume que llenó la casa y se quedaron sin el dinero. Claro que como mencionó alguna de ustedes, que dice Judas, claro, Judas era el tesorero. Y entonces, bandido el Judas, ¿verdad? Él quería mejor nombre, no hubieran tirado ese perfume a los pies de Jesús, nos hubieran dado 300 denarios. ¿Por qué? Porque él se iba a robar parte de los 300 denarios. Como ya lo sabemos por otro versículo que dice que él era el tesorero y a veces se robaba el dinero, ¿verdad? Entonces, pero entonces aquí lo hacen en voz pasiva. ¿Por qué razón? Aquí lo dice muy bien. Es probable que el autor use la voz pasiva para que la atención no se enfoque en la persona que ejecuta la acción, sino en la persona o cosa sobre la cual recae la acción. Entonces aquí lo que quieren enfatizar es el costo elevadísimo de un perfume que si no lo hubieran regado a los pies de Jesús, se hubiera podido vender y hubieran podido tener mucho dinero. Entonces el énfasis aquí es lo caro del perfume. Por eso se usa una voz pasiva, porque en realidad hicimos dos especulaciones. ¿Quién lo hubiera vendido? O la mujer y da el dinero, o la mujer da el frasco de perfume y ellos lo hubieran vendido. Entonces no importa quién lo hubiera vendido. Lo importante es el costo del perfume, y esa es la crítica que estaban haciendo en ese momento. Sí, entonces para eso es que se usa la voz. Ahora, otra manera de por lo cual se usa la voz pasiva es porque no se sabe quién, y eso lo vimos ahorita, ¿verdad? Lo vimos ahorita con quién hubiera vendido el frasco para tener 300 denarios, pero en este caso dice por desconocer el autor de la acción. Como no sabemos quién lo hizo o quién lo va a hacer, entonces usamos una voz pasiva. Mi bicicleta fue robada. Algunos pueden decir, pues sí, el ladrón se la robó, sí, pero ¿quién es el ladrón? Entonces, el enfoque de la oración no es en quién se robó la bicicleta, que es lo menos importante en este momento. Lo importante es que la bicicleta se la robaron. Entonces uno dice, mi bicicleta fue robada, porque no se sabe quién se la robó. Pudo haber sido un jovencito, pudo haber sido un ladrón profesional, pudo haber sido el vecino. Hay muchas posibilidades, pero no se sabe quién lo hizo. Entonces nada más dice, mi bicicleta fue robada. Claro,
¿Cómo hacemos esta voz activa? Un ladrón se robó la bicicleta. Entonces el ladrón realizó la acción de robar, pero no sabemos. Otra posibilidad es no se realiza la acción. Mateo 24:2. Alguien que lo tenga, que lo pueda leer, sería Mateo 24:2. A ver, ¿quién? Respondiendo, ¿Sí? respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Dónde está la voz pasiva ahí? No quedará aquí Os piedra digo, sobre piedra porque no sea derribada. No se sabe quién va a derribar. Exactamente. Bueno, no sé qué mujer habló, pero me imagino que iba a decir algo semejante, ¿verdad? ajá, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, otra vez, aquí se está hablando, recuerden que están los discípulos viendo el templo de Jerusalén, que era bellísimo, ¿verdad? Y entonces dice, uy, ve Jesús, qué cosa más bella no tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dijo Jesús? No quedarás piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, ¿por qué no se desea mencionar al que realiza la acción? Bueno, Jesús en ese momento no iba a decir quién iba a destruir el templo de Jerusalén. Ahí sí es cierto que lo hubieran acusado de una blasfemia porque él hubiera dicho, bueno, es que los soldados romanos van a destruir el templo. O sea, él no lo tenía que decir en ese momento. Hubiera sido una imprudencia muy grande decir que quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, en este momento no se debe decir quién lo iba a hacer. Aquí lo importante es que esa belleza de templo que había durado muchos años en terminarse, porque recuerden que Salomón hizo el templo de Jerusalén, después vino Nabucodonosor, bueno, destruyeron mucho de la ciudad de Jerusalén, y después Herodes, para congraciarse con los judíos, reconstruyó este templo, ¿verdad? Entonces era un templo muy grande y muy bonito. Y entonces, Jesús aquí solamente está profetizando de que eso va a ser derribado, que no va a quedar templo. No importa quién lo vaya a hacer en este momento, lo importante es que el templo va a destruirse. Entonces no interesa quién lo haga. Vamos a ver Marcos 1:13. Marcos 1:13. ¿Quién lo quiere leer? Y estuvo allí en También el de participar. desierto Ajá. Siga, hermano. y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Dónde está voy a cambiar el Reina Valera 60 para no enredar? Marcos 1:13. ¿Dónde hay una voz pasiva ahí? Era tentado por Satanás. Exactamente. Era tentado por Satanás.
Ujú. Ahora, aquí está parecido a lo de las fresas. Aquí dice, ¿por quién? Aquí no, se nombra en segundo plano porque en este momento, digamos, se quiere enfatizar la tentación y Satanás está quedando en segundo plano porque no dijo, y Satanás tentó a Jesús, sino Jesús era tentado por Satanás. Entonces, es más importante la tentación que quien la hizo, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí hay una voz pasiva. Aunque en este caso se menciona a Satanás, que fue el que realizó la acción, queda en segundo plano, ¿sí? Porque fue tentado por Satanás, como las fresas fueron comidas por María. María y Satanás quedan en segundo plano. Bueno, vamos a ver Hechos 22:11. Otra persona que quiera leer. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Uh-huh. ¿Cuál es la oración pasiva? Llegué a Damasco. Llevado de la mano por los que estaban conmigo. Miren, sí, vean, llegué a Damasco es una voz activa. ¿Por qué? Porque yo llegué a Damasco. ¿Quién está hablando? Está hablando Saulo de Tarso. Entonces, yo llegué a Damasco. ¿Quién llegó? Saulo. Aunque ahí dice llegué, porque así el español permite la eliminación del sujeto porque el verbo lo dice. Yo llegué. Entonces, llegué a Damasco es una oración activa, pero la pasiva es llevado de la mano por los que estaban conmigo. ¿Por qué? Porque a Saulo alguien lo llevó de la mano. ¿Por qué? Porque él había quedado ciego, recuerden, por la luz que había visto. Entonces, él fue llevado de la mano. ¿Quién llevó de la mano a Saulo? ¿Quién lo llevó? Alguien. No, pero ahí dice quién. Ahí dice, aunque no dice nombres, dice, ahí lo menciona. Los que estaban conmigo. Exactamente. Saulo fue llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces, ¿quién realizó la acción? Los que estaban con Saulo llevaron de la mano a Saulo. Ven, así se convirtió en voz pasiva. Los que estaban con Saulo lo llevaron de la mano. Entonces, quien realizó la acción fueron los que estaban con él, ¿verdad? Que quienes fueron los que le agarraron las manos y lo llevaron hasta allá porque él no podía ver. Entonces, esa es una voz pasiva. Bueno, hasta aquí, cuéntenme. ¿Cómo les va con voz activa y voz pasiva? Así, con toda sinceridad. Para mí interesante, hermana Mari. Muy Ahora, interesante, hermano. ustedes se han puesto a pensar si ustedes pueden hablar así en el idioma de ustedes, porque en algunos idiomas no existe la voz pasiva. Entonces, cuando no hay voz pasiva, tienen que convertirlo a voz activa normalmente, o hay otras estrategias para poderlo hacer. En nuestros Vean esta, zapotecos sí se puede. sí se puede. Ah, bueno. Sí. Vean esta foto. Se quebró la ventana. ¿Quién quebró la ventana? Los niños.
Sí, pero, O los pero borrachos. ahí no dice, ustedes saben que algunas veces en los barrios hay problemas con los vecinos. ¿Por qué? Porque los chiquillos hacen cosas, digamos, algunas veces ha sucedido de que alguien toca la puerta y dice, hágame un favor, dice, es que estábamos jugando y la pelota cayó allá y está en su patio. Entonces uno va al patio y de allá hay una bola que es de ahí. Uno no sabía que existía, entonces uno agarra y se la da a los chiquillos porque estaban jugando, pero le dieron una patada tan grande que él se elevó y cayó al patio. Entonces, eso sucede mucho. A veces hay pleitos de vecinos por estas causas. Ahora, ¿por qué alguien dice se quebró la ventana? ¿Ves esos chiquillos con cara de bandidillos, pero de inocentes, ¿verdad? ¿Por qué decimos se quebró la ventana? Porque no Está sabemos. deshecho todos los vidrios. Sí, es de vidrio y por eso se quebró, pero ¿por qué decimos se quebró la ventana? Porque no sabemos quién lo hizo. Bueno, a veces es porque no sabemos, a veces sí sabemos, pero no queremos meternos en problemas con los vecinos. Entonces, aunque vimos los chiquillos jugando en la calle, y llega el dueño de la casa y ve el vidrio quebrado, dice, ¿quién quebró? Dice, quebró la ventana, porque nadie quiere decir, fue el hijo de doña fulana de tal, la vecina, porque esa señora es muy brava y uno tiene miedo de que la señora se enoje con uno, porque uno dijo que el hijo de ella fue el que la quebró, entonces uno dice, se quebró. Pero también eso sucede cuando uno está en casa solo y tiene varios familiares, por un mal movimiento lo quiebra. Y cuando llegan los que han salido, se dan cuenta que está roto la ventana. Y Sí, dice, ¿quién quebró? Entonces, ahí falta de responsabilidad asumir. Tan- mente, pero cuando dice rompieron la ventana, ahí sí ya se identifica, ¿no? Como en el caso del no, niño. Los niños están apareciendo como culpables de donde no han actuado. sí, pero rompieron la ventana, no dice quién, ¿verdad? Ajá. Pero cuando se dice rompieron, pues se podría atribuir a los niños. Pero ahí dice, se rompió Se la, quebró la ventana, es lo que decía, se quebró la ventana. se rompió se quebró la ventana. Pero Bueno, ajá. si quisiéramos culpar a los niños, ellas Puede se ser solo quebraron las también ventanas. con un terremoto, así puede ser solo también sin que los niños ni nadie. Sí, O de Sí, repente también, estuvo mal pegado, mal instalado y se quebró. sí, exacto. O la cara Pero de alguien lo ha asustado. entonces, esta forma, se quebró la ventana, es una forma de pasiva también, porque no estamos mencionando quién quebró la ventana, ¿verdad? Se quebró. ah, Es casi como que solita de ella misma se quebró, pero no es así. En cierto modo es como una forma de evadir responsabilidad, pero es una forma de pasiva porque también no se sabe, no dice quién es el sujeto que realiza la acción. Ujú. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, bueno, ahora, no, eso fue el que ya vimos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver Mateo 3:16. ¿Quién lo va a leer? Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ujú. ¿Dónde está? ¿Dónde, hay una oración pasiva? Aquí. ¿Dónde hay una oración pasiva? Aquí.
después que Jesús fue bautizado. Exactamente, Jesús fue bautizado. Ahora, ustedes me imagino que la mayoría sabe quién bautizó a Jesús. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Sí, sí, Juan el Bautista, pero aquí no dice. Entonces, ¿por qué no dice que Juan el Bautista bautizó a Jesús? Porque en ese momento Juan el Bautista no es el importante. El importante es Jesús, que cuando fue bautizado, dice, salió del agua y los cielos se abrieron y vio el Espíritu Santo y todo eso. Entonces, aquí el participante es implícito. ¿Qué quiere decir implícito? Que se sabe quién lo hizo, pero no se dice explícitamente. Decirlo explícitamente es decir, Juan el Bautista bautizó, pero aquí no es necesario. Si ustedes leen un poquito más arriba, en el versículo 13, dice entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Aquí también es una pasiva, pero leyendo el contexto sabemos quién bautizó a Jesús. Entonces, en el versículo 16, no es necesario volverlo a mencionar, está implícito. ¿Por qué está implícito? Porque ya todos sabemos. Recuerden que el anterior era que no sabemos, como cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribado, ahí no sabemos quién es el sujeto de la oración, porque es un hecho que todavía no ha sucedido y Jesús no podía en ese momento decir, ah, los fulanos van a destruir. O sea, Jesús no lo iba a decir en ese momento. Pero en este caso, sí se sabe que era Juan, pero está implícito, está ahí, pero no se dice, porque se sabe que fue Juan. Ahora vamos a ver Hechos 10:31. A ver, ¿quién no quiere leer? Y es 31, dice, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Muy bien. Bueno, hay dos oraciones pasivas en este versículo. ¿Cuál es la primera? Tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Vean ustedes que el participante está implícito, porque ¿quién fue que oyó la oración de Cornelio? Ha sido oída por Dios. Exactamente. Pero es tan obvio que fue oída por Dios que no es necesario mencionarlo, porque es más que lógico, es más que evidente que Dios escuchó la oración de Cornelio. Entonces, el participante está implícito, porque sabemos que fue Dios que escuchó la oración. Entonces, por ahí viene otra vez la voz pasiva, porque el participante, todo el mundo sabe quién es, está implícito, entonces no hay ni que mencionarlo, no es necesario. Ahora, esa es la primera. Tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas. ¿Quién las recordó? Dios. 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 Está implícito, definitivamente aún lo dice ahí delante de Dios. Entonces, como está implícito, no es necesario mencionar. Yo creo que este es más fácil que los otros. Pero aquí Segunda, dice, hermana, ¿sí? dice, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Sí, pero no dice han sido recordadas por Dios, solo dice recordadas delante de Dios. Él lo hace todavía más, como más impersonal, más, o sea, pasa a segundo plano, ¿sí? Sí, es cierto, ahí lo dice, pero lo dice de una manera muy, como más lejana, como quien dice, pero es verdad, es cierto. Segunda Tesalonicenses 3:2.
Bien. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ujú. ¿Cuál es la pasiva ahí? Para que seamos librados. Ujú. Librados de hombres perversos y malos. Ajá. Recuerde que hombres perversos y malos ya lo vimos aquel día de la repetición. ¿Verdad? Perversos y malos. Ahí está una figura literaria que ya hemos visto en estos días. Bueno, entonces, para que seamos librados. También eso es una pasiva. ¿Por quién vamos a ser librados? Bueno, vamos a ser librados por Dios. ¿De quién? De ellos, de los hombres perversos, ¿verdad? Bueno. Ahora, problemas. La lengua receptora no utiliza la voz pasiva o la utiliza muy poco. O sea, si en su idioma nosotros tenemos que averiguar bien y hasta podríamos pedirle a un lingüista que nos ayude para analizar bien esto de la voz pasiva y activa, porque a veces como hablantes nativos no lo percibimos. Entonces, un lingüista que ha estudiado el idioma puede percibir este tipo de cosas, a ver si su idioma lo tiene o si no lo tiene, ¿sí? Entonces, ahora, hay un problema si la lengua receptora no utiliza la voz pasiva o la utiliza muy poco, porque entonces habría que convertirla en voz activa. O aunque la lengua emplea la voz pasiva, el lector no entiende quién es el agente implícito. O sea, a veces si las personas no entienden bien quién realizó la acción en una voz pasiva, hay que ponerlo por Juan o por María o por el fulano, ¿verdad? En segundo plano, si no va a quedar bien claro quién fue el que realizó la acción. Ahora, las formas gramaticales pasivas, esto es muy importante. En la lengua receptora pueden tener otras funciones u otros significados emotivos que en la lengua receptora. Por ejemplo, en el idioma Thai, este idioma es el idioma de Tailandia. La voz pasiva se emplea en los insultos. O sea, si alguien está enojado, usa voz pasiva. Entonces, vean ustedes que entonces en el idioma Thai no se puede usar la voz pasiva cada vez que hay una voz pasiva en la Biblia porque la gente lo entendería como un insulto. Entonces, ahí hay que analizar bien cómo hacerlo. Y en el coreano y en el japonés, la voz pasiva a veces expresa sufrimiento. Entonces, dependiendo del idioma, hay que saber cómo traducir estas voces pasivas. Ahora, ¿cómo traducirla? Bueno, puede haber alguna manera. Puede haber alguna manera de mantener el enfoque en el que recibe la acción. En cuanto a Jesús, Juan lo bautizó. Donde dice Jesús fue bautizado por Juan, entonces puede ser que haya que poner Juan lo bautizó. Juan bautizó a Jesús, ¿verdad? O puede haber alguna forma no especificada para referirse a los agentes. Por ejemplo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino, bueno, este versículo en la Reina Valera dice, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido, ¿verdad? Entonces, una manera de traducirlo es, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que otros le sirvan, sino para servir a ellos. Entonces aquí se arregla un poquito la pasiva para darle un mejor significado para que la gente comprenda bien el versículo. Algunas lenguas tienen un pronombre no especificado. Ellos lo hicieron, uno lo hizo. Eso de ellos o uno, ¿verdad? De ellos lo hicieron, uno lo hizo.
a veces no se refiere a alguien así especial, esta persona o en particular alguien, sino, bueno, allá en Zapoteco, donde yo he trabajado, en la Sierra Norte aquí de Oaxaca, cuando ellos hablan algo, pero no quieren comprometerse con lo que dicen Aniraque, dicen. Así dicen. Pero dicen, raque. Ra es el verbo hablar o decir, ra, que. Recuerde que les hablé del respeto, que habían tres formas de verbo de ello. Ra, que es el de respeto más alto. Aniraque, dicen. No dicen quién, así dicen, pero lo dicen con respeto. Así dicen. Ellos cuando dicen Aniraque es no me responsabilice a mí por lo que le estoy contando. Fue que así dicen, ¿verdad? Quitándose ellos la responsabilidad. Entonces puede ser, ese pronombre es como no especificado. ¿Por qué? Porque lo usan cuando, o cuando no se sabe quién es Aniraque. O sea, así dicen. Y ya, no dicen quién, ¿verdad? Pues, vamos a tomar un descansito. Entonces yo les aviso cuando regresamos. No sé. Gracias. Vea, bueno, ya ustedes tienen este documento que se les mandó al chat, pero voy a hacer lo más grande para que sea mejor. Lo vamos a hacer aquí entre todos. Bueno, dice, convierta estas oraciones pasivas en oraciones activas. Por ejemplo, para que vean qué es lo que hay que hacer. La carta fue escrita por Juan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Juan escribió la carta. Entonces, con estas oraciones, que son 7, ustedes van a hacer eso. Están todas en voz pasiva y ustedes la van a convertir en voz activa. Bueno, ¿cuánta gente de aquí? Vamos a ver cuántos son. Para que todos participen. Serafín, Araceli, Elías, Graciela, Hugo, iPhone. iPhone de Mariela. Percy, Wilmer. Bueno. Que todos participen. Hablando, ¿verdad? Cómo hacer la oración. Entonces, ¿quién comienza? Con la primera, el coyote fue matado por el muchacho. El muchacho mató al coyote. Exactamente. Ahora, recuerden que si el verbo está en pasado, la pasiva tiene que ser en pasado. Si el verbo está en futuro, entonces la activa también, o sea, tiene que pensar en el verbo. Entonces, sí, el coyote, ¿cómo fue? Mató al muchacho. Digo, el coyote mató al muchacho, no, el muchacho mató al coyote. Mató Bueno. al coyote. Hermana, una consultita. ¿Y qué es coyote? Oh, coyote, Dios mío, es como un lobo, pero no es lobo. Es parecido, es como el primo del lobo o primo del perro, o como parecido a un zorro. Ah, zorrillo, entonces. No zorrillo, no, zorrillo no, parecido a un lobo. ¿Conocen los lobos? ¿Saben Ah, qué es un lobo? Sí, hermana, tengo idea. Bueno, mire, les voy a buscar aquí en internet una foto de un coyote para enseñárselos. Está bien. Pero es muy parecido a un perro. Es muy parecido. Déjeme ver, aquí le quito aquí y lo vuelvo a compartir. A ver si puedo compartir. Ajá, aquí está. ¿Lo ven? ¿Cómo le llaman ese animal? Zorro.
Bueno, es que no es zorro. Vea, si yo pongo, voy a ver si puedo poner, es que se parece mucho, porque ustedes saben, zorrillo es otro. ¿Ven? Que es un poquitito diferente. ¿Notaron? Zorro y coyote. Acto. No, quizás porque no conocemos, casi lo vemos igual. El único zorro creo tiene más No, rabo más grande. puede ser, pero la carita, mire la cara de este y mire la cara del zorro. Y vean que es diferente. Notan que es un poquitito diferente. Es un poquitito diferente, pero no importa, son primos. Son primos. O digamos, un lobo, ¿ves? Todos son parientes, perro, lobo, zorro, coyote, son parecidos. Bueno, ahora sí. Estamos en, voy a compartir, Dios mío, ¿qué será? Aquí está. Hermana, Sí, el otro asunto de coyote también, por ejemplo, hay personas de México que hacen cruzar la frontera para sí, Estados Unidos, a ellos también le atribuyen coyote. pero es metafórico. Ajá, Y es porque los coyotes, como andan en los desiertos, entonces esos coyotes que pasan la gente andan por los desiertos pasando gente. ajá. Pero es metafórico, ¿verdad? A ver, Pero le llaman coyote por eso, sí. allí hay que identificar, por ejemplo, el coyote así animal, No, este, porque, raras veces no, puede matar miren, al hombre, al muchacho. no, sí, claro, son malísimos. Los coyotes se comen las gallinas también. Este, claro que sí, un coyote puede matar a una persona, definitivamente sí. Ujú. Ah, ya, ya. Gracias. Bueno, bueno, ya sabiendo que es un coyote, ¿verdad? Que es primo del zorro. Recuerden que el zorrillo es otro animal, ¿verdad? No es lo mismo que zorro. Zorrillo es uno y zorro es otro. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos una voz activa de el coyote fue matado por el muchacho? El muchacho mató al coyote. El muchacho mató al coyote, exactamente. Los micrófonos hay que apagarlos, acuérdense. Ahora, esa casa ha sido construida por unos hombres que vinieron de otro pueblo. ¿Cómo se hace esta oración para hacerla activa? Yo le Esos, puse, unos hombres que vinieron de otro pueblo construyeron esa casa. Exactamente. Unos hombres que vinieron de otro pueblo construyeron esa casa. Ujú. No, ustedes están muy afilados. Vamos a terminar la clase más antes. El terreno va a ser comprado por un hombre rico. el Un hombre rico va rico va a con, comprar el terreno. No hay que decir el hombre rico, sino un hombre rico. Ah, un hombre rico va a comprar el terreno. Un hombre rico va a comprar el terreno. Porque hay que hacerlo exactamente igual. Porque un hombre rico es que no sabemos qué hombre es. Y el hombre rico sí sabemos quién es. El hombre rico es aquel, el hombre que vive allá, el hombre rico, ¿sabe? Lo identificamos, pero un hombre rico no se sabe qué hombre rico es el que va a comprar el terreno. Entonces hay que hacerlo igual. Este árbol fue plantado hace muchos años por mi abuelo. mi abuelo plantó un árbol hace muchos años. Correcto, correcto. Las flores fueron traídas por las mujeres. Las mujeres trajeron las flores.
Exactamente, muy bien. Los papeles serán firmados por las autoridades. Las autoridades firmaron los papeles. Las autoridades. Sí, pero ¿cómo está el tiempo verbal? Recuerda que hay que ponerlo igual. Entonces, ¿cómo se dice? Las autoridades firmarán los papeles. Exacto, firmarán, no firmaron, porque es en futuro. Ujú. Ah, sí tienes razón. Y el 7, El pueblo nombra al presidente. ajá, el pueblo nombra presidente. Bueno, entonces estamos muy claros de cómo convertir una voz pasiva en voz activa. Ujú. Entonces, miren, les voy a mandar, yo no sé si Minor ya lo mandó. Ah, bueno, está esto. Sí, ya lo puse en el Pero, grupo de WhatsApp. no, sí. Les voy a mandar otras dos cosas. Déjenme, espere un momentito. Eh, les voy a mandar la tarea. Es que no me quiere mover esto. Espera para ver. Ay, Dios mío, ¿por qué no se quiere mover esto? Espere. A veces las computadoras, ya, aquí. Ya lo encontré. Vea, ya les mandé. Dice ejercicio unidad 8. La voz pasiva y activa. Esta es la tarea que bíblico es con minúscula. La tarea que ustedes van a hacer ahora, ¿sí? La que les acabo de mandar. Tienen toda la tarde para hacerla. Y también les voy a mandar, porque tenemos que hablar del proyecto final. Entonces, miren, ya les acabo de mandar, dice formulario de ay, no, ese no es, ¿verdad? Bueno, ese también, pero ese no es el trabajo final. Lo que les acabo de mandar es un formulario de evaluación de cursos. Entonces, si me hacen el favor, lo llenan esa evaluación y me la mandan a mí y a Minor, ¿está bien? Eso tienen que hacerlo, además de lo otro que ya les voy a mandar, que me equivoqué. ¿Por qué no lo veo? El formulario de evaluación. Práctica pasiva, no, eso no es. Ah, ya, aquí ya lo encontré. Ya, vean.
No sé si lo abro y lo comparto. Y comparto un momentito. Para compartirlo aquí. ¿Cuál es? Ah, es este. Bueno, vean. Este es el proyecto final que ustedes van a tener una semana para hacer. Vean. Tiene 7, no, tiene 5 puntos. Entonces, si ustedes, para que estén al día y puedan, ay, Dios mío, perdón. Y ahora sí, ahora sí. Sí lo están viendo, ¿verdad? Bueno, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo vean mejor. Vea, el proyecto final puede ser realizado de forma individual o en equipo. El proyecto consiste en continuar trabajando en su versión libre de la parábola del sembrador y la semilla en su lengua materna. Recuerden que ustedes hicieron eso la primera vez. Ahora, en esta ocasión, van a seguir con la parábola del sembrador y van a buscar preguntas retóricas. La preposición de que vimos ayer, las preguntas retóricas la vieron la semana pasada. La voz pasiva y activa que estamos viendo hoy, las metáforas y los pronombres. Entonces ustedes vean que son 5 preguntas retóricas, la preposición de, la voz pasiva y activa, las metáforas y los pronombres. Ustedes van a trabajar en la parábola del sembrador y como son 5 puntos, ustedes podrían, por ejemplo, si quisieran hacerlo así, el lunes solo hacen preguntas retóricas. El martes la preposición de, el miércoles la voz pasiva y activa, el jueves la metáfora y el viernes los pronombres. Si ustedes lo hacen así, ustedes todos el viernes entregan el proyecto final. ¿Sí? Es muy fácil. Bueno, entonces, ustedes saben que con mucho gusto estamos para responder preguntas, dudas, inquietudes. Ustedes nada más nos escriben, nos hablan y les podemos ayudar, ¿verdad? Entonces, hoy van a hacer la tarea que les acabo de mandar sobre la voz activa y pasiva. Vea que es la tarea de hoy. Y pueden comenzar a hacer este proyecto final sobre la parábola del sembrador de Lucas 8, 4 al 16. ¿Alguna duda? Una pregunta, hermano Marilyn. Sí. Este trabajo vamos a hacer del español de nuestra retrotraducción, porque dice del trabajo individual que se trabajó, ¿no? Del anterior, o El anterior. de la traducción del idioma materno. Sí. Estos de Entonces preguntas ustedes retóricas, eso. van a buscar las retóricas en su idioma de esta parábola. Vea que dice, para cada pregunta retórica agregue la retrotraducción. Entonces ustedes van a hacerlo en su idioma. Lo mismo aquí, preposición de, para cada caso agregue la retrotraducción. Voz pasiva activa, para cada caso agregue la retrotraducción. Metáforas, agregue la retrotraducción. Y aquí también, pronombres, agregue. Entonces ustedes van a buscar en la traducción que ustedes hicieron de la parábola del sembrador y van a buscar estos elementos. A ver si tienen preguntas retóricas. Ahora, ahí hay unos A, B, C, D, F. No es que tienen que encontrar 6. Ustedes buscan, encuentran las que encuentren, porque si ustedes no tienen 6, no van a inventar otras 2, ¿verdad? Entonces, ustedes van a buscar las que hayan. Si hay 2, o si hay 3, o si hay 5, o si hay 6, y las ponen. La pregunta en su lengua materna y retrotraducción. Con la preposición de, también ustedes comparan en la Biblia, donde en español, digamos, donde está de y cuando no lo pusieron porque no era necesario, como explicó Cristi ayer,
o de qué forma esa preposición existe o no existe en su idioma. O en algunos casos sí, en otros no, ¿verdad? Dependiendo de su idioma. La voz activa y pasiva igual. Busca las pasivas en su idioma y nos pone la retrotraducción a ver cómo son, qué significan, ¿verdad? Metáforas, si encuentran metáforas, o dicen, pronombres van a encontrar. Estoy muy segura que hay pronombres. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Cómo la ven? Está bien, hermana. Bueno, cualquier cosa nos preguntan, ¿verdad? Y para la tarea de hoy, Minor hizo un videito que ustedes van a ver para reforzar la enseñanza de hoy y hacen la tarea. Pero entonces ahorita, como queda todavía tiempo, ustedes acaban de recibir el formulario de evaluación. Entonces les voy a pedir ahorita que no se desconecten, sino que comiencen a hacerlo. Está en el WhatsApp, donde dice formulario de evaluación de cursos. Entonces, ábranlo y pónganse a hacerlo ahorita. Y cuando lo entreguen, me avisan y se pueden desconectar. ¿Está bien? Vamos a dar tiempo de aquí a las 11 o a las 12 para los de Perú para hacerlo. Mi hermana Marilyn, no sé si tomamos también la foto del final del curso. También, sí, aunque estamos hoy como que no estamos todos, pero Sí. a ver, pongámonos